Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana, ustedes que están aquí con nosotros esta mañana en el centro de adoración, y también le damos la bienvenida a aquellos que nos ven en línea esta mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Padre, gracias te doy esta mañana por la vida que me das, por la vida, Señor, que nos das a cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos aquí con tu espíritu, estar aquí, Señor. Tu presencia es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Gracias por lo que has hecho por Jesucristo, por la obra de la cruz. Gracias, Señor, porque nos has transformado nuestras vidas, nos has cambiado para que seamos un pueblo para tu gloria, como hemos cantado. En el nombre de Jesús, bendícenos esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Quiero que abra su Biblia conmigo al capítulo 20 de Mateo y también a Primera de Pedro, capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Empezamos la semana pasada hablando de la parábola que Jesús enseñó del propietario o el hacendado, como dice otra traducción. Y esta parábola vimos que es una enseñanza de cómo Dios en su reino trata con sus siervos o con sus obreros. Todos vimos ahí en la parábola no reciben lo mismo, pero nadie se le engaña o se le trata injustamente. Y todo el punto de la parábola es que recibimos de Dios más de lo que merecemos, que Dios no actúa injustamente. Dios obra, ¿verdad?, como a Él le place, porque Él tiene misericordia y gracia para todos según Él determina. Y la ironía, como vimos, de la parábola de Jesús es que aunque sintamos como que algo no está bien cuando leemos la parábola, nadie, como digo, se le roba. Algunos recibieron en la parábola lo que merecieron, lo que merecían, lo que habían acordado. Pero otros recibieron, ¿verdad?, lo que no merecían. Los que trabajaron vimos una hora. Así que vamos a leer una vez más para que podamos tomar el contexto entero de lo que el Señor enseñó aquí en Mateo capítulo 20. En el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una hora solamente y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y una vez para aclarar que Jesús no está hablando aquí en las relaciones laborales, terrenales, como nosotros estamos acostumbrados a trabajar por cierta cantidad, y se nos paga conforme al trabajo que hacemos. No está hablando de ese tipo de, como digo, de contrato laboral. El versículo 1 nos dice Jesús que está enseñando acerca de cómo es el reino de los cielos.
o cómo opera el reino de los cielos. Dice, es como, y luego nos da la enseñanza, ¿verdad? Así que la parábola es, o habla de la generosidad de Dios en el reino de los cielos. Una parábola que nos enseña la gracia de Dios, que siempre nosotros recibimos más de lo que merecemos. Esta enseñanza surgió, como vimos la semana pasada, de aquel joven rico que vino y que Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme a mí. Y dice la Biblia que él se fue decepcionado. Y al ver esto, Pedro le dijo al Señor, en el versículo 27 del capítulo 19 de Mateo, le dijo, nosotros, dijo, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, ¿qué vamos a recibir entonces nosotros que hemos dejado todo? Y Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, dije que encontrara la epístola de Pedro, porque Pedro, vamos a ver esta mañana, era un hombre muy apresurado en sus cosas. Era un hombre que hablaba muchas veces antes de pensar. Pero Pedro escribe dos epístolas en el Nuevo Testamento que Dios le permitió, le ungió para escribir. Y primera de Pedro 5 y el verso 10, Pedro termina casi su epístola diciendo aquí en los últimos versículos, primera de Pedro 5, verso 10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, dice aquí que Dios es el Dios, note, de toda gracia. Pedro ha llegado a este punto a reconocer a Dios como el Dios de toda gracia. Y vemos en la Escritura, y la Escritura nos enseña, ¿verdad? Y hemos estudiado eso en otro tiempo, que Dios es un Dios justo, recto. Es un Dios santo enteramente. Y Él juzga el pecado y Él disciplina a sus hijos cuando le desobedecen. Pero vemos aquí que Pedro, vamos a ver esta mañana, tenía un historial de, como decimos nosotros en español, de meter la pata siempre. O sea, de siempre estar haciendo algo que lo llevaba a fracasar. Y antes de que negara a Jesucristo en el jardín del Edén, vemos en la historia de Pedro, en los evangelios, que él falló en muchas ocasiones. En Lucas capítulo 5, verso 4 al 6, dice que cuando Jesús había acabado de enseñar, o que estaba enseñando a un pueblo, y dice, cuando él terminó de hablar, le dijo a Simón, este es Pedro, Simón Pedro, boga mar adentro, dice, y echad vuestras redes para pescar. Acuérdense, acaba de predicar, y le dice, haz esto. Y respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y creo que ahí podemos leer nosotros una actitud de Pedro como que, bueno, Jesús no es pescador, ¿verdad? Jesús, José era su padre terrenal, ¿verdad? Era carpintero. Entonces, Pedro, un pescador, ¿verdad? Con experiencia, me dice, Señor, toda la noche hemos pescado, no hay nada, ¿verdad? El Señor le dije, no, boga mar adentro y echa las redes. Pero le dice, ok, como diciendo, está bien, Señor, voy a hacer esto conforme a tu palabra. Y luego dice el versículo 6, y habiendo hecho esto, ¿qué dice? Encerraron una gran cantidad de peces y su red casi se rompía, dice ahí. Entonces vemos que Jesús como que le va a pagar, porque acuérdense, dice la Biblia que se subió a su bote, a su barco, y de ahí empezó él a predicar a la gente que estaba, ¿verdad?, viendo en ese lugar. Y Jesús, quizá por darle algo, porque habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada, les dice, echa las redes por acá. Y él pensando, Jesús no sabe de esto, o sea, pero vamos a hacerlo de todos modos. Y cuando avientan las redes, la Escritura nos dice aquí que todos los peces casi en ese lugar se querían meter a la red. ¿Por qué? Porque obedecen la voz
de su Criador. Y Jesús es el que crió todas las cosas. Y Pedro, vemos aquí que él se maravilla, porque Pedro era un escéptico. Siempre estaba, ¿verdad?, pensando cómo no se podían hacer las cosas o por qué algo no podía funcionar. Y una vez se arriesgó, cuando recuerdan en Mateo 14, cuando el Señor lo llama para que él venga sobre la mar. Vio a Jesús y pensaban que los discípulos que era un fantasma, pero Jesús le dijo, soy yo, no teman. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, ¿verdad? Llámame a ir a donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro se aventó al agua y empezó a caminar sobre el agua. O sea, hubo un milagro que el Señor soportó su peso sobre el agua, porque sabemos que no es posible caminar sobre el agua. Pero Pedro empezó a caminar y luego dice la Biblia que él se empezó a dar cuenta del viento y de las olas. ¿Y qué hizo? Dudó y se empezó a hundir. Y ahí grita, Señor, sálvame, Señor, ¿verdad? Socórreme. Y creo que los discípulos primero, los otros discípulos que iban con él en el barco, primero cuando él se aventó al agua y empezó a caminar, quizás se sorprendieron. Quizás dijeron, mira, Pedro está caminando sobre el agua como Jesús. Pero después se empieza a hundir y porque quizás son como todos nosotros, empezaron a hacerle burla, ¿verdad? ¿Por qué? Mira, según iba a caminar ya se está hundiendo, ya está gritando que lo salve el Señor. Y creo que nunca dejaron que a Pedro se le olvidara esa escena en toda su vida. Y luego en Mateo capítulo 16 vemos también a Pedro en otra situación con Jesucristo también, como su discípulo, ¿verdad? En Mateo 16, verso 22, Jesús les acaba de decir que él tiene que ir a Jerusalén, padecer muchas cosas de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Dice que iba a morir, pero iba a resucitar el tercer día. Entonces Pedro, dice el verso 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, empezó a reprenderlo, diciendo, Señor, dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y vemos aquí que Pedro otra vez se avienta en su verdad, era una persona muy pues sí, aventada, como decimos nosotros, siempre hablando antes de pensar, haciendo cosas antes de realmente razonar lo que está haciendo. Y el Señor les acaba de decir una verdad, pero él toma a Jesús, dice que lo aparta a un lado, quizás no quiso decírselo delante de los demás, y le dice, Señor, no te va a pasar a ti esto. Y el Señor lo ve como no la voz de Pedro, sino la voz de Satanás, que quiere quitarlo del plan que Dios tiene para él. Y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Reconoce que la voz, ¿verdad?, que está hablando no es necesariamente Pedro, sino el diablo, su verdadero enemigo. Y Pedro, vemos aquí una vez más, fracasa en su consejo para el Señor. Y luego en la noche, cuando Cristo fue traicionado, Pedro se apresura, se acuerda, a defender al Señor en el Getsemaní. Dice la Biblia que él toma una espada y trata de defender al Señor cortándole una de la oreja de las personas que venían para arrestarlo, solo para ser reprendido una vez más por Jesús, que le dice, para, ¿verdad? Deja esa espada. El que vive por la espada, muere por la espada. El Señor le dice, ¿tú crees que yo necesito que tú me defiendas? ¿No sabes tú que si yo le llamo al Padre, clamo a Él, Él me enviaría, ¿verdad?, 12 legiones de ángeles? O sea, lo reprende una vez más. Y creo que Pedro una vez más ahí ve su fracaso. Intentó hacer lo bueno, pero al fin terminó, ¿verdad?, siendo reprendido. En Mateo 26, también el libro de Mateo, el verso 35, vemos que Jesús una vez más está diciendo que Él va a ir a la cruz, a morir. Y dijo, muchos de ustedes me van a abandonar, me van a dejar. Y Pedro le dijo, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré.
y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero sabemos que al rato Pedro, ¿qué? No niega. Pedro empieza a decir, yo no lo conozco. En Mateo 26, empezando el verso 69, vemos esta parte del historial de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio, o sea, habían arrestado a Jesús, lo llevaban para ser juzgado, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, lo vio otra, y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, hasta juramento, fíjate, juro que yo no lo conozco, yo no conozco a este hombre. Y luego dice, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Acuérdense que Jesús le había dicho que cuando el gallo cantara, 3 veces dice, me negarás. Y Pedro, acordándose de la palabra que Jesús le había dicho, empezó a llorar. Pero creo que el Espíritu Santo le dio la revelación del orgullo, la jactancia de su corazón. Acuérdense, todos se dejarán, pero yo no te voy a dejar. Yo hasta voy a morir contigo. Y cuando se le acerca una mujer, una criada inclusive, nadie ni con autoridad legal, simplemente alguien que lo acusó, que lo identificó, y empezó a negar al Señor y empezó a maldecir. Pedro aparentemente no podía hacer nada bueno. Era orgulloso, era impetuoso, era jactancioso. Pero hermanos, ¿saben a quién Dios escogió y seleccionó para ser el portavoz principal de los apóstoles en el día de Pentecostés? Fue Pedro. Dios lo escogió y él fue privilegiado, podemos decir así, escogido por Dios para predicar el primer sermón del Evangelio en el día de Pentecostés, donde dice la Biblia 3,000 personas fueron convertidas. Él fue escogido, en Hechos capítulo 10 nos dice, para abrir la puerta de salvación a los gentiles. Acuérdense que los judíos no se juntaban con los gentiles, con los paganos. Pero Pedro, Dios lo envía a la casa de los gentiles. En Hechos 10, 34 y 35 dice, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El verso 44 dice, mientras aún hablaban, después que Pedro predica este sermón, dice, mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos Pedro privilegiado de predicar el primer sermón en Pentecostés, el portavoz de los apóstoles en ese tiempo, la apertura de la puerta del evangelio a los gentiles aquí en la casa de Cornelio. Y parece que ahora Pedro, ¿verdad?, está superando todos los fracasos que ha llevado adelante en su vida con Jesús. Pero luego en Hechos capítulo 15, en Gálatas capítulo 2, vamos a Gálatas capítulo 2. Porque al leer nosotros todas las cosas que, ¿verdad?, desde el día de Pentecostés Pedro empieza a hacer, quizá podríamos nosotros pensar que él ha dejado todos sus fracasos, todo el historial de fracasos en su pasado. Pero aquí vemos que años después en la iglesia en Antioquía,
cuando el evangelio estaba llegando a los gentiles una vez más, Pedro empieza a temer a la circuncisión, dice la Biblia, o a los judíos que habían sido salvos, porque ellos todavía estaban atados a la ley en ciertas maneras. Y en Gálatas 2:11 la Biblia nos dice que Pedro estaba envuelto en algo que una vez más fracasó y tuvo que ser reprendido por otro apóstol, el apóstol Pablo. Y dice Pablo que cuando Pedro vino a Antioquía, dice, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. El verso 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Note que estaba dejando que el temor lo llevara adelante. Y en su simulación o en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, o sea, a vivir como los judíos viven? O sea que Pedro se había apartado del mensaje claro del evangelio, aunque él lo creía, pero por temor a los judíos, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Se apartaba de los gentiles cuando andaba con los judíos cristianos. Y Pedro fue reprendido una vez más por el apóstol Pablo. Vuelve a caer de bruces, como decimos, ¿verdad? Y él una vez más recibe una reprensión, como lo había hecho Jesús, como lo había hecho en varias ocasiones cuando anduvo con él. Pero la historia, hermanos, no termina ahí, porque Dios, como dije, escoge a Pedro para ser el autor de dos de los libros del Nuevo Testamento, 2 epístolas. Y no es entonces algo de sorprendernos que Pedro llama a Dios. Ahí en primera de Pedro 5:10, donde acabamos de leer, el Dios de toda, ¿qué? Gracia. Dígalo conmigo, Dios es Dios de toda gracia. Porque Pedro había reconocido que él necesitaba esta gracia, había fracasado en muchas ocasiones. Y termina su libro, su segundo libro, su segunda epístola, en segunda de Pedro 3:18. Termina diciendo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él había pasado ese proceso de querer hacer lo bueno, pero aún en eso fracasar, ser reprendido. Jesús tuvo que frenarlo en varias ocasiones, tuvo que reprenderlo. Inclusive tuvo que identificar que la voz que él estaba llevando adelante no era la palabra de Dios, era del diablo. Y Pedro lloró amargamente cuando fracasó y negó al Señor. Yo no sé cuántas veces tú o yo hemos fallado al Señor, nos hemos sentido como que, ¿qué merezco yo del Señor? Habiendo Él hecho todo por mí, no puedo yo dar la cara por Él, me avergüenzo. Pero Pedro llegó al lugar donde reconoció el Dios que me salvó, es el Dios de toda gracia. Y entonces viene a enseñar a la iglesia, después de un historial de fracaso y restauración, que hay necesidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Y Pedro había experimentado lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 5 y verso 20. Quiero que lo vea conmigo. Pablo escribe esto, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Es una palabra muy interesante, sobreabundó. Es una palabra que está compuesta de realmente tres palabras griegas. Y la palabra o la frase que traduce esta palabra sobreabundó la gracia es
hiperperiseo. Todos sabemos lo que es la palabra hiper, ¿verdad? Cuando decimos que un niño es hiperactivo, ¿qué decimos? Que no es nada más activo, se pasa de más, es súper, ¿verdad? Activo, es hiperactivo. Y cuando leemos esta palabra aquí, sobreabundó la gracia, el apóstol Pablo usa esa palabra, ¿verdad? Hiperperiseo. O sea, es una abundancia desbordante. Es una gracia no poquito, no Dios nos da tantita gracia. Dios nos da una sobreabundante gracia. Y dice, cuando el pecado abundó, y vemos en la vida de Pedro como el ejemplo que leímos esta mañana, aunque podríamos hacerlo quizá como ejemplo cada uno de nosotros. Pero Pedro fracasó y falló y al final fue restaurado por el Señor. Y después de ser restaurado, Dios lo llamó para predicar el día de Pentecostés. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Él abrió la puerta a los gentiles para el Evangelio. Y luego llega a la iglesia en Antioquía y otra vez cae en hipocresía. ¿Cómo ve? Pero él reconoce, pero tenemos un Dios que sobreabunda en gracia hacia nosotros. Crezcamos en esa gracia, le dijo a la iglesia. Crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y donde abundó la gracia, Pablo dijo, sobreabundó, el pecado, sobreabundó la gracia. Hay más gracia de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque a veces nosotros pensamos que sí, Dios nos quiere bendecir, pero poquito, o sea, nada más ahí lo poquito que necesitamos. No, hay gracia sobreabundante en Cristo Jesús. Y gracias a Dios que aunque nosotros quizá no pensamos que la merecemos, porque no la merecemos, y a veces nos sentimos inmerecidos. Cuando Pedro lloró de amargura por haber negado al Señor, ahí en su llanto, en su amargura, él sabía que era culpable, que no merecía nada, sino que Dios lo rechazara. Pero viene el Señor y lo encuentra un día y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y dije, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó el Señor, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, alimenta mis ovejas. Ve, lo restauró con una simple palabra. Y cuando nosotros fallamos con el Señor solamente quiere saber una cosa. No quiere que le expliquemos todo, ni por qué, ni Señor, me siento mal y todo. No, quiere que nos arrepintamos, pero quiere saber una cosa, ¿me amas? Sí, Señor. Ve, obedéceme, haz lo que yo te he dicho. Y nos restaura, gracias a Dios, con esa palabra. Porque hay superabundante, hay una abundancia, ¿verdad?, en extremo en Jesucristo. Cuando Pedro, ¿verdad?, fracasó, y ese fracaso abundó, la gracia de Dios sobre él sobreabundó. Y Jesús bendijo a Pedro, escúcheme hermano, no a pesar de sus pecados, sino sin tener en cuenta sus pecados. En Romanos capítulo 4, verso 3 al 8, Pablo escribe esto. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, todos digan al que obra, o sea, al que trabaja, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Sabe usted por qué no somos salvos por obras? Porque la obra recibe un salario, un pago. ¿Sí? Dice Pablo aquí a Pablo, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Usted cuando va a trabajar, le dice el patrón cuando le da su cheque, mira, te voy a regalar esto. Dice, ¿cómo? Me va a regalar. Y trabajé las 2 semanas. Usted le reclamaría, este no es un regalo. Este es ¿qué? Pago. Ese es salario. ¿Por qué? Por la obra que he hecho. Y eso es justo. El obrero es digno de su salario. Por eso Dios dice aquí por el apóstol Pablo que el que obra no recibe gracia. Gracia es gratis. Gracia es inmerecido. Pero aquí dice el que obra no se le cuenta su obra como gracia, sino como salario, sino como deuda. O sea, estoy endeudado contigo porque has trabajado y te lo doy.
Verso 5 sigue diciendo, mas al que no obra, sino cree, ahí está la fe, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6, por favor, sigue. Como también David, note lo que dice, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora escúcheme, eso es David, está Pablo citando a David en el Antiguo Testamento. Ellos tenían los pecados cubiertos. La sangre de los sacrificios cubría su pecado para que Dios no tratara con ellos en ira. Pero nuestros pecados no son cubiertos. Nuestros pecados son eliminados, son quitados totalmente. Pero bienaventurados son aquellos que son perdonados, dijo David, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjese, Dios no toma en cuenta, es decir así, su pecado. Por eso dije que Dios bendijo a Pedro no a pesar de sus pecados, sino sin tener en cuenta sus pecados. Nuestros pecados han sido removidos por el sacrificio redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Y este es el sentido de la parábola del hacendado, del propietario, ¿verdad?, que Jesús nos da. Que en el reino de Dios, la gracia, no las obras, es el principio de funcionamiento en el reino. Y eso nos da lo que nosotros no nos merecemos, a pesar de que hayamos trabajado o no trabajado. ¿Sabe cuáles las obras que nosotros hemos hecho por la cual sí merecemos pago? Es el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Lo que hemos recibido o lo que merecemos por nuestro pecado es que Dios nos pague justamente. Por eso digo yo, no quiero que Dios me trate con justicia. Yo no quiero que Dios me dé lo que merezco. Yo quiero que Dios me dé gracia. Y cuando nosotros entendemos este principio, nunca vamos a venir delante de Dios demandando. Y como leímos la parábola la semana pasada y les dije, diferentes clases de obreros, los que trabajaron todo el día y los que trabajaron una hora, los que vinieron a recibir el pago de un día y trabajaron una hora, ellos tenían un diferente sentir que los que trabajaron todo el día, llevaron la carga del día, llevaron el calor del sol todo el día y se les pagó lo mismo. Y por eso dije, no hubo nadie a quien se le robó. Ellos habían acordado trabajar por todo el día por el pago del día, que era un denario. Pero en el reino de Dios, el principio es el principio de la gracia. Y la gracia no toma en cuenta nuestros pecados. No toma en cuenta aún nuestras obras, lo bueno que sean. ¿Sabe lo que el reino de Dios toma en cuenta? Los méritos de Cristo. Y esto debemos tener bien claro en nuestra mente. Los méritos de Cristo. Cuando vengo al Señor, vengo no en mis méritos, no, Señor, mira, como dijeron los obreros que trabajaron todo el día, hemos llevado la carga todo el día, Señor, hemos soportado el calor y nos haces igual a ellos. O sea, nos tratas igual que ellos que trabajaron solamente una hora. ¿Y qué fue la contestación del Señor? Le dijo, si yo quiero darles a ellos lo que te di a ti, ¿por qué te molesta eso? ¿Te molestas porque yo soy bueno? ¿Porque yo quiero dar lo que es mío en gracia a aquellos que no lo merecen, pero yo se los quiero otorgar? Y cuando nosotros entendemos esta parábola, es una de las parábolas más importantes que Jesús jamás enseñó. Nunca vendremos a Dios demandando nada. Señor, no merezco nada, pero por los méritos de Cristo me atrevo a venir a pedir gracia para mí. Me atrevo a venir delante de ti con confianza, como dice el libro de Hebreos. Vengamos confiadamente al trono de la gracia, pero no por mí, por los méritos de mi Salvador, de Cristo Jesús, quien dio su vida para que yo pudiera recibir los beneficios de
su redención. Este es el sentido de esta parábola que acabamos de leer. La gracia opera en el reino. Y por eso Cristo dio el principio. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Aleluya. ¿Por qué recontar todo el historial de Pedro esta mañana? Sus fracasos, sus experiencias de la gracia de Dios. Y quise hacer esto porque yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con Pedro. Y no importa qué tan exitosos aparentemos ser externamente en la vida cristiana. No importa qué tan buenos cristianos nos veamos. Todos sabemos en nuestro corazón la verdad, que somos mucho como Pedro, que muchas veces fallamos, caemos de bruces, muchas veces nosotros nos equivocamos, pecamos en contra de Dios. Pero como Pedro, hermanos, tú necesitas ser convencido. Es necesario que estés convencido en tu corazón que el Dios que servimos es un Dios de toda gracia. Que no importa qué tanto hayamos fallado, si venimos a Él con un corazón arrepentido, su gracia estará siempre dispuesta para ser otorgada a nosotros. Que este Dios de toda gracia quiere bendecirte, quiere usarte y a mí, no conforme a lo que nosotros merecemos, sino conforme a su bondad infinita, conforme a su soberano propósitos. En Juan capítulo 1, si va ahí conmigo por favor, leemos algo muy importante aquí que nos hace ver que Jesucristo debe ser la fuente de nuestras bendiciones y nuestra bendición. Debe ser en quien nosotros confiamos completamente y plenamente. En Juan 1:14, el apóstol Juan escribe diciendo, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Según el versículo 1, el verbo que era Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Note, no solamente gracia, gracia sobre gracia. Y esto es como un cuadro que en el lenguaje y da la impresión o da a entender, no sé si usted algún tiempo ha estado en el mar donde hay las olas, ver un mar tenebroso con olas que vienen continuamente y se ha parado en una ola y le pega una ola y luego se endereza y le pega otra ola. Ese es el sentido, gracia sobre gracia, viene continuamente. Lo que Pablo dijo en Romanos 5:20, una gracia que sobreabundó donde abundó el pecado. Una gracia que es más que lo que nosotros nos podemos imaginar. Note que dice ahí en el versículo 16, de su plenitud todos tomamos y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque el depósito de las bendiciones de la gracia, hermano, escúcheme. El depósito de estas bendiciones de gracia sobre gracia, lo leemos ahí en el versículo 16, es la plenitud de Cristo. Es de su plenitud que nosotros recibimos gracia sobre gracia. De ahí procede esa gracia que Pedro continuamente recibió. Cuando fracasó, el Señor estaba ahí, aunque lo reprendió, pero estaba ahí para levantarlo. Cuando le dijo, verdad, tú me negarás tres veces. Cuando el gallo cante, dijo, y él lo negó. Pero ¿qué le dijo? Yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Yo he orado por ti. Ve, ahí se manifiesta la gracia del Señor. Y nosotros cuando caminamos en nuestra vida espiritual, muchas veces vamos a fracasar y vamos a fallar. Pero, escúcheme, tenemos gracia sobre gracia y tenemos aquel que es la fuente de nuestra gracia. Aquel que es esa fuente inagotable e ilimitable. Está a la diestra del Padre, dice Romanos 8, orando por nosotros.
Yo todos los días le doy gracias a Dios que Él ora por mí. A veces pido oración de mis hermanos, pero yo confío en la oración más de mi Salvador. Porque yo sé que Él, como a Pedro le dijo, yo he orado por ti. Y si oyendo a Cristo decir yo he orado por ti, digo, gracias a Dios, no tengo de nada por qué preocuparme. Porque mi Salvador, el que entregó su vida por mí, me amó sobre todo, ora por mí. Y Él es la plenitud y la fuente de la plenitud de la gracia de Dios. Entonces me pregunto yo, ¿cuánto querrá Dios contestar mis oraciones? Un poquito. A veces pensamos nosotros que voy a pedirle al Señor, pero no quiero pedirle mucho porque no quiero mandarme de más. ¿Cuánto puedes pedirle tú a Dios que Él no pueda hacer más de lo que puedas tú pedir? ¿Piensas tú así? Si no, es porque no has realmente visto a Dios como el Dios de toda gracia, que no toma en cuenta nuestros pecados por la sangre de Cristo, pero aún más allá de nuestros fracasos, Él ve la gracia que Cristo murió para darnos. Y si este depósito que tenemos, que suministra ilimitada gracia para los hijos de Dios, ¿por qué es que muchos de nosotros a menudo vivimos en pobreza espiritual? ¿Por qué es que a veces carecemos de una vida de gozo? Creo que hay muchas razones, pero quiero, para terminar esta mañana, darle dos conceptos erróneos que tenemos de Dios que nos roban de disfrutar la gracia de Dios. Note, no nos quita la gracia porque nosotros recibimos gracia de Dios y a veces ni nos damos cuenta, pero no la disfrutamos porque tenemos conceptos equivocados de Dios. El primer concepto erróneo que tenemos de Dios es que Dios es un amo cruel. Dios demanda de que nosotros le sirvamos, que trabajemos, quiere sacar cada onza de trabajo de nosotros, pero también nos paga muy mal. Ese es un pensamiento que aún hasta creyentes llevan en su mente. Y Dios quiere que le sirvamos con todo, pero a veces nos da poco. Es un amo cruel. Y esa percepción de Dios, que Dios es tacaño en su dar, no viene de la Biblia, viene de Satanás. Es la estrategia de Satanás. Él quiere mentirnos de que Dios es no es un Dios de toda gracia. ¿Se acuerdan ustedes en el Edén cuando Adán y Eva pecaron contra Dios? ¿Por qué lo hicieron? Porque el diablo vino para hacerlos cuestionar que Dios era bueno. El diablo vino para hacerlos cuestionar que Dios era generoso, que Dios no les estaba quitando y robando nada. Pero el diablo les dijo, Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque Él sabe que el día que ustedes participen de ese árbol, ¿verdad?, ustedes conocerán el bien y el mal. Ustedes sabrán, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Les trató de hacer dudar de que Dios les había dado realmente todo lo que ellos necesitaban. Cuando Job fue atacado por el diablo, la Biblia nos dice que él también vino para hacerlo cuestionar la bondad de Dios. Y por medio de su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Quién necesita el diablo, verdad, si tiene una esposa así? La esposa le dijo, mira, Dios no te está ayudando, no te va a ayudar, maldícelo y muérete ya de una vez. Pero Satanás vino para hacerlo cuestionar la bondad de Dios, que Dios realmente tenía lo mejor para él en mente. Y sabe que Satanás, a través de todos los años, él no ha cambiado su estrategia. Su estrategia es la misma. Es hacernos dudar que Dios es un Dios de gran misericordia y de mucha gracia. Que Dios, como dije, como un dador tacaño, no es lo que la Escritura nos enseña. Ese pensamiento tiene que ser resistido por el creyente. Y cuando el diablo viene y dice, Dios no quiere contestar tus oraciones,
has orado y Dios no te contesta y Él no quiere darte lo que le has pedido, Él te va a dar las sobras, poquito si acaso sobra algo. Esa mentalidad muchos creyentes la llevan en su caminar con Dios. Y como dije, Dios les da gracia, pero no la perciben y no la disfrutan. Y por lo tanto, muchos creyentes nos volvemos, ¿verdad?, merecedores delante de Dios. Pensamos que nos merecemos. Empezamos a quejarnos en contra de Dios por donde Dios nos ha llevado. Y lo que sucede cuando perdemos nosotros la vista de que Dios es un Dios de grande gracia, de sobreabundante gracia. Yo digo que empezamos a vivir, ¿verdad?, como con una mentalidad de ventas, una mentalidad de rebajas. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre andamos buscando todo lo que está en venta, todo lo que está rebajado, todo lo que queda, lo que sobra. La mentalidad de venta de garaje. Vamos a comprar lo más barato, vamos a comprar lo peor. ¿Por qué? Es todo lo que podemos. Y tenemos esa mentalidad y vivimos de esa manera y esa la transferimos a nuestra relación con Dios. Y decimos, sí, Dios quiere bendecirnos, pero poquito. Sí, Dios quiere proveernos, pero poquito. Y no me atrevo a pedirle a Dios que Dios bendiga mi vida sobreabundante. ¿Y por qué no me atrevo a pedirle a Dios una vida sobreabundante? Es que, pastor, pues, que yo amo a Dios, pero yo sé que le he fallado mucho. Tenemos esa actitud. Como digo yo, de rebaja. Siempre ando buscando rebajamos el precio, órale, córrele, porque rebajaron el precio. Como que es lo único que podemos alcanzar. Y tomamos esa actitud y la transferimos a Dios. Y no nos atrevemos a venir confiadamente al trono de la gracia y pedir, Señor, necesitamos esto, te pedimos esto. Me atrevo a pedirlo, no porque yo me lo merezco, por los méritos de Cristo. Y empezamos a vivir una vida diferente. Y empezamos ¿a qué? A ver la gracia de Dios manifestada en nuestra vida y empezamos a agradecerle a Dios. Si podemos regresar en nuestra mente un momentito a la parábola que leímos, que Jesús nos enseña. ¿Cómo se sintieron las personas que trabajaron todo el día y se les pagó el pago del día? Dice que ellos se murmuraron. Ellos pensaban que iban a recibir más. Se creía, bueno, hemos trabajado todo el día, a ellos les pagaron todo el día por 1 hora, a nosotros pues nos corresponde más. Y se rebelaron en contra del propietario, murmuraron en contra de él. Es que usted nos está robando. Esa era la actitud. Pero ahora póngase a pensar, ¿cómo sintieron las personas que trabajaron 1 hora y les pagaron todo el día? Yo creo que puede haber visto 2 efectos. Uno, brincaron y saltaron. ¡Qué bueno! Nos la hicimos, por decir así. Y salieron con su pago. ¿O no va a pagar todo el día? Patrón, es que trabajamos 1 hora nomás. Sí, pero yo te quiero dar el pago de todo el día. ¿Cuál fue el sentir? Gracias. No merecemos, pero gracias. No lo merecemos porque trabajamos 1 hora. Si está pensando por obras, va a decir, no lo merezco. Pero si estoy pensando, aunque no lo merezco, si mi pensamiento es de gracia, la gracia de Dios, estoy pensando, no me lo merezco, pero gracias, Señor. Porque hay uno que dio su vida por mí, que sí se lo merece. Y ese es Cristo. Y gracias que por medio de Él, yo recibo eso. ¿Y sabe lo que hace? Puede usted disfrutar de la gracia de Dios. Por eso digo yo, mucha gente recibe gracia de Dios, pero nunca la sabe disfrutar. No la disfruta. Porque siempre tiene en su mente, no me lo merezco. O me merezco más. Pero cuando vengo con esta actitud que Jesús en esta historia enseña, digo, Señor, hay muchos que han trabajado mucho más.
Hay muchos que se han disciplinado mucho más en la vida cristiana. Hay muchos que han leído la Biblia más que yo. Hay muchos que han orado más que yo. Hay muchos que han dado más ofrendas que yo. Pero tú me has bendecido mucho más, quizá que ellos. Pero no es por mí, es porque tú eres bueno. Y como le dijo el propietario a uno de los obreros, ¿tú piensas mal de mí porque yo soy bueno? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Y claro, la respuesta es que sí. ¿No es lícito que Dios te bendiga a ti aunque no has obrado todo lo que otros han obrado? Aunque no le has servido a Dios quizá por 50 años como otros. Porque los primeros son postreros y los postreros son primeros, según el reino de Dios. Pero ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad de que Dios nos quiere bendecir, pero poquito? No queremos mucho porque sabemos que no hemos sido muy fieles a Dios, que digamos. Ese es un pensamiento que muchas veces el diablo trae. Sí, pero ¿tú crees que Dios te va a bendecir? Si ni has ido a la iglesia, ni a veces fallas y te quedas en casa, a veces no quieres leer la Biblia, no quieres ni orar. Y ahí es donde caemos. Y fracasamos. Y debemos leer la Biblia, debemos venir a la congregación, debemos servir a Dios. Pero cuando no lo hacemos, Dios nos paga no conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia, inmerecida. Y por eso Pablo dijo, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Pero ¿qué dice la Escritura de esa mentalidad que dice, sí, Dios quiere bendecir, pero poquito? Mire lo que dice Efesios 1:3. Le voy a dar dos escrituras aquí. En Efesios 1:3. El apóstol escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo ¿con qué? ¿No es con algunas, con pocas? No, con toda. Y subrayelo en su Biblia, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual, cualquier bendición espiritual que Dios tenga, dice, tienes acceso porque Dios te bendijo con ella. Y como digo, mucha gente no la disfruta porque no la recibe como Dios la ha dado, libremente, sin pensar si lo merezco o no lo merezco, simplemente porque Cristo, mi Salvador, pagó por ella. Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y note que dije, es algo que Él ya hizo, nos bendijo. Y por eso digo, Dios nos bendijo, pero si nos bendijo, ¿por qué es que no la vivo? Porque mucha gente no la recibe como es dada por gracia. Piensa que algo tiene que merecer para poder llegar ahí. No. En Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y luego Filipenses capítulo 4, verso 19, Pablo escribe a la iglesia en Filipos y le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahí está hablando de las necesidades temporales. Pablo ahí estaba hablando acerca de lo que él necesitaba, o lo que ellos necesitaban, como digo, en las cosas necesarias de la vida. Y Pablo dice, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué tan rico es Dios? ¿Qué tan rico es Cristo? Conforme a su riqueza, dice, Él suplirá lo que os falte. O sea, la necesidad que Dios suple para nosotros, escúcheme, es espiritual. Como dije, toda bendición espiritual en Cristo. Y toda necesidad temporal, Él quiere suplir por gracia. A veces nosotros pensamos que Dios se interesa solamente por las necesidades espirituales, pero Dios se interesa por toda nuestra vida. Así que Dios, en la parábola que Jesús enseña, es este generoso propietario, hacendado, que continuamente sale al mercado de la vida buscando a aquellos que necesitan el pago diario. ¿Para qué? Para traerlos a su viña,
como nos hizo con nosotros, y recompensarlos. ¿Cómo? Fuera de todo propósito, o toda proporción, más bien digo, a nuestras labores. Dios quiere bendecirnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y nosotros llevamos nuestros puntos de vista terrenales muchas veces, como digo, y tratamos de encajarlos en nuestra relación con Dios y nos perdemos de disfrutar de la gracia de Dios. Y rápidamente quiero terminar con el segundo concepto. Le dije que había dos que quería compartir. Y este es el que dice, bueno, todos tenemos que hacer algo para pagar lo nuestro, pastor. Tenemos que hacer algo para ganarnos las bendiciones de Dios. Y el dicho que corre mucho por la sociedad y que hemos oído mucho es que no existe el almuerzo gratis. No hay nada gratis. Y eso lo transferimos nosotros al reino de Dios y a nuestro caminar con Dios. Y pensamos que Dios quiere que nosotros hagamos algo para merecernos lo que Él nos quiere dar. Porque en la vida así sucede. Pero acuérdense que el Señor está hablando en la parábola cómo opera el reino de Dios. No cómo opera el trabajo laboral. Y lo que nos lleva a este concepto erróneo, en el cual muchas veces caemos nosotros, que nos tenemos que merecer las bendiciones de Dios, es lo que la Biblia nos llama la soberbia, el orgullo, la perversidad de nuestro propio corazón. Y nosotros razonamos muchas veces que la gracia es para otra gente, ¿verdad? Es para los mendigos, es para aquellos que quieren vivir en un sistema de caridad celestial, que quieren queremos ganarnos nosotros lo nuestro y que a veces hasta arreglar nuestras propias faltas, expiar nuestros propios pecados. Y pensamos que si vamos a llegar al cielo es por algo que nosotros hicimos, es por algo que nosotros, ¿verdad?, nos esforzamos y queremos llegar al punto donde tomamos algún beneficio propio de ganarnos lo que hemos recibido. No queremos caridad celestial. Me recuerda de una historia de un hombre que era un mendigo. Él viajaba por los trenes, se bajó una vez del tren y tenía hambre. Y vio una casa que estaba ahí cerca y caminó hacia la casa, ¿verdad? Y se acercó y tocó la puerta y el Señor le abre la puerta y sonríe y le dice, buenas noches. Le dijo, oiga, dice, ¿no tiene usted algún trabajo que pueda hacer aquí? Porque tengo hambre y quisiera, ¿verdad?, si me pudiera dar de comer, pero yo estoy dispuesto a hacer algún trabajo para ganarme esa comida. Y el Señor le dijo, no tenemos ningún trabajo que darte ahorita, pero si quieres vamos a empezar a cenar ahorita, mi familia y yo pasa y te damos de comer. Dijo, no está bien, yo no busco caridad, yo quiero trabajar por lo que quiero. Y así muchas veces nosotros venimos al reino de Dios. No, Señor, yo no quiero que me des lo que no merezco, yo quiero trabajar. Y queremos ganarnos la bendición de Dios. Pero la Biblia nos dice que no podemos hacerlo eso. Y eso, los judíos mismos, en el tiempo de Pablo, ellos tenían esa actitud. En Romanos capítulo 10, del verso 1 al 4, leemos esto. Romanos 10:1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ve, los judíos, Dios les había dicho cómo ellos podían ser justos delante de Dios, pero ellos la ignoraron y ellos querían establecer su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios o a la justicia que Dios provee. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Ellos querían ganarse, ¿verdad?, su postura, su lugar delante de Dios. Nosotros queremos probarle a Dios que podemos guardar lo que Él nos ha mandado, podemos guardar la ley. Pero Pablo dijo, el fin de la ley es Cristo. Todo el que cree en Él es justificado. Y ellos trataron de ganar su lugar delante de Dios por sus obras. Y Pablo dijo, por eso yo oro por ellos. Tienen celo para Dios. Quieren hacer lo que Dios manda, pero no se han sujetado
a lo que Dios ha determinado. Y muchas veces nosotros fallamos también en eso. Yo estaba hablando con una persona el otro día acerca del pastorado. Sabe que Dios, la Biblia nos dice, ha puesto pastores sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que velen por nuestras almas, dice la Biblia. Y me acuerdo hace muchos años había un hombre ya anciano, él, mucho más anciano que yo en ese tiempo. Y él ya tenía como 80 años y le gustaba mucho testificar del Señor y era una persona como Pedro, muy impulsivo, muy ¿verdad? Pronto hacía las cosas y se metía. Y una vez estábamos en la iglesia, el edificio que habíamos edificado, y arriba había un techo alto. Y estábamos hablando acerca de la estructura arriba. Y él dijo, pues yo sé, porque él era constructor en su tiempo. Dijo, yo sé de esto, vamos a subir para arriba. Le dije, hermano, usted tiene 80 años, no debe andar ahí arriba. Y dijo, no, yo puedo. Y otra vez le dije, hermano, no puede subir usted, porque algo puede pasar. No, yo sé de techo y todo. Hermano, se subió para arriba. Y usted sabe, los cielos falsos que hay muchas veces, bueno, y uno sí sabe que tiene que caminar en las tablas que están entre el techo. Pues él caminó y pisó en el cielo falso, y no le miento, como de 14 pies, este hombre de 80 años se pasó y cayó abajo. Y yo estaba ahí porque yo no me subí, se subieron con otros hermanos y ¡juá! Se cayó. Y me preocupé mucho, dije yo, gloria a Dios, 80 años. Y sí, se dañó un poquito, pero Dios tuvo misericordia de él. Le dije, hermano, por no escuchar a su pastor, ¿ve? Por no escuchar la dirección, se subió y por poco y se mata ahí. Y me acuerdo que él, en tiempo anterior de eso, me había dicho, estábamos hablando del pastorado, y me dijo, es que yo no necesito pastor, me dijo, pastor. Los que necesitan pastor, son aquellas almas. Usted, ¿verdad? Hábleles a ellos y todo. Yo, Dios está conmigo, yo no necesito un pastor. Y le dije en ese tiempo, qué raro, le dije, porque Dios dio pastores a la iglesia para velar por las ovejas. ¿Usted es oveja del Señor? Dijo, sí. Entonces usted también necesita pastor. Pero él tenía esa idea de que él no necesitaba pastor, él no necesitaba sujetarse a ningún pastor, él no necesitaba el consejo del pastor, y por poco y se mata cayéndose del cielo. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y a veces nosotros tenemos que aprender. Me acuerdo hace algunos días atrás, el pastor Ronnie, siendo pastor de esta congregación, me habla y me dice, pastor, le pido oración por esto y esto, y estoy presto para empezar un ayuno, y quiero pedirle que ore por mí. Un pastor de la congregación pidiéndole a su pastor, ¿verdad?, consejo y oración. Y a veces nosotros pensamos, yo no necesito pastor, yo no necesito ir, yo no necesito dar cuenta a nadie de mi vida espiritual. Dios designó la manera en que nosotros debemos de vivir nuestra vida espiritual. Y a veces queremos ser como los judíos. Yo no me sujeto a la justicia de Dios, yo voy a establecer la mía propia. Y vivimos el resultado de ello. Todos necesitamos que nuestra vida espiritual esté bajo autoridad. Yo la necesito. Yo tengo hombres de Dios que yo he tenido relación con ellos, respeto, ¿verdad?, a las cuales yo someto mi vida. A veces personas, usted es el pastor, usted hace lo que quiere. No, yo también tengo personas a las quien yo me someto. Y también tengo líderes entre la congregación a las cuales ellos también ven mi vida. Ellos también tienen la responsabilidad de hablar a mi vida. Todos nosotros tenemos que someternos según Dios nos ha mandado. Dice Hebreos 13, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Así que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de Dios de recibir bendición tras bendición, gracia tras gracia, pero tenemos que humillarnos delante del Señor. No pensar que yo me tengo que ganar mis propios beneficios, mis propias bendiciones. No que yo tengo que hacer esto para que Dios me bendiga. No, yo hago lo que hago porque Dios me ha dado gracia. Yo hago lo que hago en obediencia a Dios por obediencia, porque le agradezco lo que Él ha hecho por mí.
y así debemos de ser nosotros, cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias esta mañana por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que lo que hemos hablado esta mañana, el orgullo que a veces, Señor, la soberbia que nos impide que nosotros podamos recibir y disfrutar de tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos arrepintamos de esa soberbia, de ese orgullo. De pensar, Señor, que nosotros podemos ganarnos lo que tú nos has dicho que nos darías por gracia. Tú resistes, dice tu palabra en Santiago 4:6, al soberbio, pero das gracia al humilde. Y Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre para nosotros, que nos has bendecido con toda bendición para que nosotros podamos disfrutar de ella, aunque no nos las hayamos ganado por nuestra propia obra, aunque no la merezcamos. Te damos gracias, Señor, que estamos aprendiendo a caminar por esa gracia maravillosa, esa gracia sobreabundante que nos has dado en Cristo. Y ahora, Señor, te pedimos que al salir de este lugar para ir a nuestros hogares, a nuestra vida cotidiana esta semana, yo te pido, Señor, que nos recuerdes de siempre apoyarnos en esa gracia maravillosa que nos has dado en Cristo Jesús, que aunque no lo merecemos, es una fuente inagotable de bendición, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos has bendecido, Señor, supliendo toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria. Y solo está en que vengamos a pedir, no por nuestras obras o méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Te doy gracias, Padre, y en esta mañana todo aquel que está aquí, todo aquel que está escuchando, que tiene alguna necesidad, yo te pido que en este momento se atrevan a decir, Señor, gracias por esa sobreabundante gracia que me has mostrado en Cristo Jesús a mí y hacia mi familia, y que puedan pedir en este momento lo que necesitan de ti y estar seguros, Señor, que tú escuchas, que tú tienes, Señor, lo mejor en tu corazón hacia tus hijos, que tú eres un dador no tacaño, sino un dador que sobreabunda en gracia. Y te pido, Señor, que escuches la oración, que escuches el clamor de tu pueblo, y que agradecido por lo que tú haces y has hecho, podamos alabar tu nombre. Podamos, Señor, seguirte y obedecerte en nuestro caminar diario. Esto te pido, Señor, para mí y para cada uno de mis hermanos que aquí están y escuchan, en el nombre glorioso de aquel que recibe toda la gloria y que es digno de todo honor, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Llévanos de este lugar en paz, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.